Dios Padre por medio de Él. Solo que en el nombre de Jesús vamos a estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 28, versículo 18. Es el texto escogido para tratar el tema de esta tarde. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros y estará con nosotros hasta el último momento y el último respiro que demos. Amén. Es una promesa. El tema de esta tarde, hermanos, cumplir con nuestro propósito en relación a la gran comisión y hacer discípulos. Ese es nuestro tema. Es un tema de gran importancia. Para algunos va a ser difícil de tratar porque hace referencia acerca de cumplir. Y cumplir exige de nosotros responsabilidad, razón por la cual es difícil y será difícil para muchos. Bíblicamente, hermanos, todos nosotros tenemos algo que cumplir. Empezamos con nuestros hijos o los hijos, si hay aquí hijos. Efesios capítulo 6, versículo 2, tiene la responsabilidad de honrar a sus padres. Mateo capítulo 7, versículo 9, ya no los hijos, sino los padres tienen la responsabilidad de proveer alimento para sus hijos. Efesios 5, capítulo 25. Maridos, los casados, hermanos, tenemos la responsabilidad de amar a nuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Corintios capítulo 7, verso 33. Tenemos la responsabilidad de agradar a nuestra esposa. Amén, hermanas. Amén. Yo casi nunca digo amén, hermanas. Amén. Tenemos responsabilidad. ¿Listos, hermanos? Las casadas. Amén. Sí, todavía no. No he dicho que. Colosenses 3:18. Casada tiene responsabilidad. Prepare su amén. De estar sujeta a su marido como conviene al Señor. Es una responsabilidad. Los siervos, los trabajadores. Tito capítulo 2, verso 9. Sujetarse a sus amos y no ser respondones, dice la Escritura. Romanos 13:1. Toda persona someterse a las autoridades superiores. Romanos 13:4, 13:1 el anterior a toda persona, 13:4 las autoridades tienen una responsabilidad. Deben de castigar al que hace lo malo. Todos tenemos responsabilidad de cumplir algo, pero no todos lo cumplen porque cumplir requiere sacrificio. ¿A quién le importa cumplir sino a aquellos que hacen conciencia de lo que significa, hermanos, la obediencia y el respeto a una voz de autoridad? Y mucho más cuando tratamos con la máxima autoridad, la cual es Dios. Saúl, en la Escritura, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, no le importó cumplir. ¿Cumplir qué? Dice la Escritura: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, dice Dios a Samuel.
Y dice, no ha cumplido mis palabras. Samuel le había dicho algo en el versículo número 1 del mismo capítulo, muy importante a Saúl. Al final del versículo le había dicho, está atento a las palabras del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante escuchar con atención las palabras que ha dicho Dios? Porque después de nuestra desobediencia vienen las consecuencias inmediatamente, enseguida. Y el verso número 23 dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, no la cumpliste. Por esa razón, Dios te ha desechado a ti como rey. Hermanos, cumplir no es fácil, es difícil. Razón por la cual fue necesario de alguien que nos diera el ejemplo de cómo hacerlo. Dice la Escritura en Lucas capítulo 9, verso 31, cuando Moisés y Elías estaban hablando con Jesús en la transfiguración, muchos de ustedes no saben qué estaban hablando, hermanos, ¿eh? No hablaron nada, hermanos. No sabemos qué hablaron. Sí, cómo no. No lo menciona Mateo capítulo 17, no lo menciona Marcos capítulo 9, pero Lucas lo menciona en el verso 31, que Elías y Moisés estaban hablando acerca de qué, hermanos, acerca de su partida, que Jesús iba a qué, hermanos, a cumplir en Jerusalén. ¿Qué iba a cumplir Jesús en Jerusalén? Iba a cumplir lo que Dios le había encargado que hiciese. Iba a ir a Jerusalén a sufrir, a padecer, a ser escarnecido, a ser insultado y a ser crucificado hasta el punto de entregar su espíritu al Padre, consumando la muerte. Eso es lo que tenía que hacer el Señor. Hoy en la mañana le enseñaba a los hermanos que estudiaron el estudio bíblico, que ahora ya saben que el Señor anunció su muerte a sus discípulos. ¿Cuántas veces, hermanos? 3. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 17, versículo 22 en adelante. Mateo capítulo 20, verso 17 en adelante. Y cuando les anuncia su muerte, les está diciendo, tengo que cumplir con esto. El proceso de la muerte de Cristo incluía dos factores muy importantes. Uno, hermanos, sufrimiento emocional. ¿Por qué sufrimiento emocional? No solamente, hermanos, por las burlas y los escarnios que recibió, sino que las 3 veces, hermanos, cuando les anuncia su muerte, en 2 de ellas les da detalles específicos. En las 3 ocasiones dice, yo sé dónde voy a morir. ¿Sabe usted dónde va a morir usted y yo? No. No. Jesús dice, yo sé dónde, en Jerusalén. Yo sé cómo, crucificado. Y todavía algo más difícil, yo sé cuándo. De manera que cuando estaban en el Getsemaní 3 veces, después de la primera ocasión regresa a sus discípulos, los halla dormidos, no pudieron velar por lo menos 1 hora en lo que yo estaba orando al Padre. Va y regresa otra vez, va a orar nuevamente al Padre, regresa, los encuentra dormidos y los deja solos, regresa nuevamente a la oración y a la 3ª ocasión regresa y les dice, he aquí, ha llegado la hora. ¿Se puede usted imaginar el sufrimiento emocional que usted y yo
sepamos cuándo vamos a morir, dónde y cómo. Ay, qué difícil. También el sufrimiento físico estaría incluido. Mateo 20:19 sería azotado. Mateo 16:21 involucraba padecer mucho, dice la Escritura. Era tan difícil el sufrimiento emocional, el sufrimiento físico, tan cruel sería el proceso de su muerte, que lo hace llorar al Señor cuando está orando en el Getsemaní. No lo menciona Mateo 26. No lo menciona Marcos capítulo 14, no lo menciona Lucas capítulo 22, no, pero el escritor de los Hebreos hace referencia a esto en el capítulo 5, verso 7 en adelante, diciendo Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, y dice la escritura, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si usted notó con atención, ahí una parte dice, fue oído por Dios. Pero dice el apóstol Pablo en diferentes palabras, Filipenses 2:8, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te escucho, hijo. Te escucho, pero tú ya sabes el plan. Tengo que dejarte morir. Hermanos, cumplir eso, cumplirlo, requiere mucho. ¿Qué requiere? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note que requiere, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que siendo en forma de Dios, tomó forma de ¿qué? De siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero, noten con claridad lo que significa. Para cumplirle a Dios, tienes que humillarte. Y te está poniendo el ejemplo Jesús. Yo soy al nivel de mi Padre. Y me humillé porque tomé forma de siervo como tú. El Señor se humilla. Y una cosa más, 2 Corintios 8:9 nos pone otro ejemplo. No quiero, hermanos, dice el apóstol, que ignoréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. ¿Sabe usted qué tanto costaría, qué tanto sacrificio para usted, para mí, ser ricos y sacrificarnos, cambiar el estatus social, el nivel económico y bajarnos a ser pobres? ¿Sabe usted qué requiere? Debe decirle que requirió con el Señor. Requirió lágrimas. Al punto de llorar al Padre. Había una parte humana en Jesús. Pero cuando oró, las 3 veces dijo, mas no se haga mi voluntad, Padre, sino hágase la tuya. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, describe las últimas palabras, o una de las últimas palabras que dijo antes de morir, hermanos. Dijo, consumado es. He cumplido lo que el Padre me ha pedido. He cumplido lo que el Padre me dijo que hiciese. He cumplido. En Mateo capítulo 28, hermanos, la gran comisión es el cumplimiento de lo que Jesús le anunció a sus apóstoles 3 veces. Al final de anunciarle su muerte 3 veces, les dice al final, al tercer día, resucitaré. Es ahí, hermanos, donde Jesucristo
Jesucristo nos muestra a nosotros que eres una persona que se sujeta a Dios y le cumple a Dios. No importa que me tenga que humillar, no me importa que duela al punto de que me saquen las lágrimas, pero el Señor dijo, yo voy a cumplirle a mi Padre. Y ese es un punto importantísimo, porque si todos nosotros seguimos el ejemplo del Señor, tenemos que seguir el ejemplo de que el Señor es cumplido. Usted y yo debemos de ser cumplidos a Dios, porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dijo, ir por todas las naciones y hacer discípulos. Ir. Hermanos, un aprendiz, un alumno, es el concepto del discípulo. En el tiempo de Jesucristo, ese concepto ya existía. La Escritura nos presenta en Mateo capítulo 22, 15 y 16, nos dice que los fariseos tenían discípulos. Juan capítulo 9, verso 28 dice que los fariseos se consideraban discípulos de Juan. Note, ya había discípulos de los fariseos se consideraban discípulos de Moisés, ¿no? Juan 1:35 dice que Juan el Bautista tenía discípulos. Incluso, hermanos, Mateo capítulo 14, versículo 2, ¿saben quién fue a recoger el cuerpo de Juan cuando fue decapitado para ir a sepultarlo? Sus discípulos, dice la Escritura. Jesús también tenía discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 1 menciona 12 de ellos. En el verso 24 y 25 les menciona algo muy importante y sumamente fuerte en este estudio, hermanos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. ¿Cómo puede un discípulo ser como su maestro? Juan capítulo 6, versículo 40 nos da la respuesta a esta pregunta. La respuesta es cuando el discípulo es perfeccionado. Dice la Escritura, Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué significa ser perfeccionado? Ser perfeccionado significa estar completo, estar enteramente preparado. Eso es lo que hace la palabra de Dios con cada uno de nosotros, según el Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, dice ahí primeramente. Completos, enteramente preparados para toda buena obra. Cuando el discípulo es perfeccionado, significa que ha aprendido, ha practicado, ha obedecido, ha vivido las enseñanzas de su maestro a tal punto de que está tan impregnada su vida de las enseñanzas de Jesús, que cuando alguien te mira, distingue con prontitud que tú eres uno de los que sigue a Jesucristo. Eso es lo que hace que un discípulo del Señor se perfeccione y sea como su maestro. En el nombre de Jesucristo quiero animarte, perfecciónate en la enseñanza de Cristo para que seas como tu maestro. Prepárate a tal grado que cuando hables de tu Señor, la gente se quede maravillada de la forma en que enseñas. Que la gente se quede sorprendida de la forma en que hablas acerca del Señor. Como se sorprendía la gente con los apóstoles
Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando miraban el denuedo de Pedro y Juan, viendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no tenían educación, eran de un nivel tan bajo, pero la forma en que hablaban acerca de Jesús causaban maravilla en la gente. Y note lo que dice al final: les reconocía. ¿Por qué les reconocían? Por su forma de enseñar y de hablar. ¿Pero qué reconocían? Que ellos habían estado con Jesús. Porque el verdadero discípulo se le pega a su maestro. El verdadero discípulo busca a su maestro. El verdadero discípulo se preocupa cuando no ve a su maestro, porque quiere estar al lado de su maestro. El apóstol Pablo lo dice de diferentes maneras. Efesios 4:12 en adelante. Esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Quiere perfeccionarnos para la obra del ministerio. Quiere perfeccionarnos para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Note con atención: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y hasta que lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Razón por la cual, verso 11, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que, teniendo nosotros todo ese apoyo, podamos lograr todo esto que estamos estudiando, hermanos. A tal grado, 1 Corintios 2:16, el apóstol Pablo utiliza unas palabras muy hermosas, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó al Señor? Y note lo que dice Pablo animando a los hermanos: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque un discípulo tiene el deseo de ser como quién, hermano, como su maestro. Esa es nuestra meta en el tiempo en que seguimos vivos aquí sobre la tierra: ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero la Escritura dice en Mateo 28, 18-20, el texto que usamos de referencia al principio, algo tan importante donde muchos en nuestra hermandad, la Iglesia de Cristo, han hecho una pregunta, hermano. Y aquí la voy a aclarar. ¿A quién se dirige el Señor directamente con la gran comisión? Porque he oído mucho: espérate. Y a ser discípulos, espérate, ¿por qué no? Si mandó a aquellos, no a mí. Ok, vamos a ver qué enseña la Escritura. Vamos a leer detalladamente lo que pasó en Mateo capítulo 28. Note con detalle. Verso 1. Nos presenta dos mujeres: María Magdalena y la otra María. Si usted busca las otras narraciones de los siguientes libros, va a encontrar que había más mujeres. Vamos a seguir la narración por factor tiempo, hermanos, de lo que está pasando aquí. Dos mujeres. Verso número 2. Nos presenta un ángel descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Bien, sucede algo, el ángel habla con las mujeres pasan todo eso, el diálogo con el ángel. Verso número 7, el ángel envía un mensaje con las mujeres, le envió un mensaje a alguien. Noten: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Para quién era este mensaje, hermanos, según el ángel? Para sus discípulos. Verso número 9, o verso número 8, menos primero. Ellas salen corriendo del sepulcro, o salen del sepulcro con temor y gran gozo, corriendo, van a dar las nuevas a sus discípulos. Pero mientras iban ellas en el camino corriendo, verso número 9, alguien se desaparece. Se desaparece el Señor. Cuando se desaparece el Señor, hermanos,
el Señor les dice, salve, y ellas acercándose basaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les envía el mismo mensaje a las mujeres, pero ahora en el verso número 10 usa una frase distinta, hermanos. Noten. Jesús les dijo, id y dad las nuevas a mis hermanos. Oigan, a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Todo el mensaje es igual, pero solo frases diferentes. No se adelante, porque siempre se adelanta. Ya sabía. No se adelante. ¿Quiénes eran sus discípulos según la voz del ángel? ¿Quiénes eran mis hermanos según la narración de Jesús? El verso 16 define la respuesta. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Dice los 11 discípulos. ¿Y por qué no fue Judas, hermanos, también? No, porque en Mateo capítulo 27, versículo 5, Judas ya se había ahorcado. Pregunta importante. ¿Tenía Jesús más discípulos aparte de los 11? Lucas capítulo 6, versículo 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Tenía más discípulos aparte de los 12? Claro, pero escogió nada más a 12. ¿Por qué nada más a 12? Marcos 3, 14 en adelante. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y también les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hasta este punto, hermanos, ¿a quién fue enviado el mensaje por medio del ángel y por medio de Jesús? A los apóstoles. Hasta este punto. Y digo, no se adelante, porque si no va a estar, yo tenía razón. Sí, todos ustedes están equivocados. Ponga atención. Otro detalle importante. ¿A qué hora del día sucede la resurrección? Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana. Marcos 16:2 dice, muy de mañana. Lucas 24:1 dice, ya ha salido el sol. Juan 21, todavía siendo oscuro, porque hay un momento en que el sol va saliendo y todavía se ve un poco la oscuridad antes del amanecer. Si a esa hora fue la resurrección, la siguiente pregunta es, ¿a qué hora se les aparece el Señor a sus discípulos? ¿Se acuerdan que iban las mujeres corriendo a avisarles? Dijo el Señor, espérenme allá en Galilea, porque ahí lo va a encontrar el Señor. Entonces, van para allá. Pero dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el mismo día de la resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, Jesús vino puesto en pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Notaron la resurrección cuándo, hermanos? Muy de la mañana. ¿A qué hora se aparece el Señor? No, se tardó mucho, Señor, hermanos. Se tardó mucho. ¿Y quién fue el que estaba así por las razones que había tenido? Casi me imagino que se empezó a desesperar, porque uno de ellos no estaba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, Judas, no, ya estaba muerto. Oye, Judas, no. ¿Quién no estaba, hermano? Tomás no estaba ahí. Imagínense. Oye, hombre, María, ¿a qué hora dijo el Señor? No sé. El Señor dijo, espérenme ahí al día. Ok, vamos a esperar. Vamos a esperar. Oye, ya pasó mediodía. ¿A qué hora dijo el Señor? Entonces, seguro tomó la decisión, Tomás. A lo mejor dijo, no lo sé. Pues está vivo. No lo sé. Pero Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12, aquí dice 12, pero no se refiere al número literal de los 12 apóstoles, sino en referencia a los que escogió. En referencia a los que escogió.
Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 26, hasta después de 8 días, estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos estaba, entonces ahí estaba Tomás. Y Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y ustedes ya saben lo que sucedió cuando Jesús habla con Tomás. No seas incrédulo, Tomás, sino cree. Otra pregunta importante, hermanos: ¿estaba el mismo reunido con ellos, aparte de los apóstoles? Dice la Escritura, Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Había más gente allí. Podemos decir con seguridad que en el verso 18 un hombre llamado Cleofas allí estaba. Porque si seguimos la secuencia del diálogo bíblico, dice el verso 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea de Emaús, el mismo día de la resurrección, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, y yendo por el camino, se les aparece el Señor. Verso 18, uno de esos 2 discípulos que iban ahí, uno era Cleofas, iban camino a Emaús. Cuando van camino a Emaús, se les aparece el Señor, y el Señor les dice, no lo reconocen. ¿Qué pláticas son esas que llevan ustedes en el camino? ¿Por qué es tan triste? Y ellos dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabes de las cosas que han acontecido en estos días de Jesús Nazaret? O de Jesús aquí en Jerusalén, varón poderoso en palabra, y le platican al Señor sin reconocerlo, y dice, y le dieron muerte. Nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Aparte de eso, es el tercer día y no ha pasado nada. Pero, dicen ellos, también unas mujeres vinieron a decirnos que fueron al sepulcro, dice, y que no hallaron al Señor, pero que vieron visión de un ángel. Y que el ángel habló diciendo que había resucitado de entre los muertos. Y van caminando a la aldea de Emaús. Cuando llegan ahí, les dicen, Él pretende que va a seguir Jesús. Le dicen, quédate con nosotros, la tarde ya se está acabando, viene la noche, quédate aquí. Deciden quedarse ahí, empiezan a sentarse en la mesa, están comiendo el pan, se da a conocer a ellos. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Sentíamos que era el Señor. No, no sabías que era el Señor. El Señor se desaparece y dice la Escritura, Lucas 24:36, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que con ellos estaban. Ellos regresan de Emaús, a donde estaban en Galilea reunidos, y todavía no se les va a aparecer, no se les ha aparecido el Señor. Note, 1 Corintios, o Lucas 24:34, dice, cuando llegan ahí con los que estaban reunidos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y estaban diciendo, ha aparecido a Simón. ¿En qué momento se le apareció a Simón? No tenemos la información descrita exactamente cuándo. Pero, 1 Corintios 5:5 apareció a Cefas, dice, y después a los 12, en referencia a los que había escogido los apóstoles. Verso número 7, después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Allá hay una sección que no tenemos toda la descripción completa, hermanos. Cuando ya están allí los de camino a Emaús con los discípulos, los apóstoles y los que estaban allí, verso 35, Lucas 24, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Verso 36 hasta el 45, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, entonces se puso Jesús en medio de ellos. Cuando el Señor viene y se aparece, ya Cleofas estaba reunido con los apóstoles. Verso 45 les abre el entendimiento a los apóstoles que estaban ahí para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué les hizo entender?
de la manera que está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y muriese conforme a las Escrituras, para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Les da a conocer eso. Después les da a conocer una información muy importante. Verso 49, Lucas 24. Les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quédense aquí ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿A quién se le dice: quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos desde lo alto? Tenemos información bíblica, Hechos 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. También, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo: oíste de mí. ¿Cuándo lo oyeron? En Juan capítulo 16, versículo 7. Ahí la habían oído los apóstoles. Hermanos, ¿hasta qué horas tengo? 6:10. Solamente son las 6:11. No me dejó cumplir. ¿4 minutos? 4 minutos. Ok, muy bien. Hermanos, 4 minutos voy a tener que resumir. ¿A quién fue dado el mandamiento, el gran mandamiento directamente? Primero a los apóstoles. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué quiere mandarme a mí? Porque tenemos ejemplos de los creyentes también enseñando, y porque tenemos el mandamiento escrito de hacerlo. Me voy a dedicar como 3 hojas. Esteban fue el primero, no el apóstol. Después, empezando la persecución, todos los que fueron esparcidos desde Jerusalén iban predicando la palabra por todas partes. Felipe sale de Jerusalén y sale para predicar hasta la ciudad de Samaria. No era uno de los apóstoles. De manera que también, cuando fue predicada por los que salieron de la persecución, salieron huyendo. Ellos llegaron hasta la ciudad de Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra solamente a los judíos, pero también a los griegos. Hechos 11:19. Cuando oyeron esto, la noticia que llegó hasta Jerusalén, enviaron a Bernabé para que viera, investigara qué está pasando. Va Bernabé, se da cuenta que están predicando el Evangelio, se anima a los hermanos. Bernabé se regresa a Tarso, va buscando a Pablo y dice: vente conmigo a Antioquía para enseñarte lo que está pasando. Porque Pablo, si él empezó la persecución, porque ya se había convertido al Señor. Hechos 11:26 dice que la iglesia enseñó a mucha gente. Ahí es donde se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Filipenses 1:14, los de Filipos, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor y con instrucciones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Primera Tesalonicenses 1:8, los de Tesalonicenses se animan a predicar la palabra del Señor. Tenemos el mandamiento de hacerlo. Hechos 16:1 en adelante. Timoteo, que fue con Pablo a los viajes misioneros, después escribe una carta, según Timoteo 2:22, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Efesios 3:10, ¿quién es responsable de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. Otras 2 páginas, me paso. Bien, primero por esto, cumplir con nuestro propósito. Nosotros tenemos también la responsabilidad. Alguien dice: hermano, yo no estoy muy capacitado. Comienza con los de tu casa. Según de Timoteo 1:5, una abuela comenzó con su hija y la hija comenzó o lo hizo con su hijo Timoteo. Muy bien.
Habla de tu esposo. 1 Pedro 3, 1 en adelante. Y no, es que no quiero oír nada. Habla de tu esposo. El Señor sabe cómo convertirlo y hacerlo discípulo del Señor. No. Usted no conoce a mi marido. No lo conozco. Pero el Señor sí lo conoce. Él sabe cómo convencerlo. Así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen en la palabra sean ganados también por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo va a convencer Dios a tu marido? Sujétate a tu marido. Mi marido no merece respeto. Dios ya lo sabe. Tú necesitas respeto para Dios. Sujétate a tu marido. Habla de tus hermanos. Andrés, discípulo de Juan, cuando vio a Jesús, fue. Y Andrés fue a hablar de Pedro, su hermano. Hemos sacado a aquel que dicen los profetas, a Cristo. Lo trajo. Ya voy a pasar 3 horas. Wow. Termino con esta. Ya, pero termino con esto, ¿no? Ahorita señores. Y ya no me inviten. Es que, hermano, es muy importante. Ya no me inviten, de veras. Mire, Andrés, Pedro y Felipe eran de la ciudad de Betsaida. Mateo 11, 20 y 21 dijo Jesús: los de Betsaida son incrédulos y duros para creer. No se arrepintieron los de Betsaida. Usted puede pensar: no, hermano, la gente es muy dura, la gente es muy difícil, no quiere nada con el Señor. Sin embargo, el poder de la palabra de Dios, aunque los de Betsaida no creían, eran incrédulos, el Señor convenció a 3. Usted no diga, ni piense, no se va a convertir en mi marido, mis hijos. No, la palabra del Señor es tan poderosa que cuando se conviertan, usted va a decir: no lo creo. Incrédulo. Por eso no se convierte en tu familia. Hay que cumplir con nuestro propósito, hermano. Y hay que hacerlo de corazón. Porque alguien vino a hablarme a mí, razón por la cual estoy aquí. Y si no me hubiera hablado nadie, quizás seguiría en el mundo. Cumpla con su propósito. Amén.